Suena fuerte como acabo de decir, pero así lo nombra el mismo Bizama en su novela cuando la mujer de la relación mira la foto y piensa en la concepción del testigo. Y aquí es porque digo que somos una especie de testigo. Cito: ¿cómo sale la Javiera en esta foto del diario ahora? Hecha una silueta difusa, vuelta una sombra de sí misma, dijo ella, un fantasma. Termino la cita. Por lo tanto, en este caso, cuando me refiero a fantasma, me refiero a aquellas personas que unen dos realidades, la de la dictadura y la de nosotros, hijos de la democracia. Siguiendo con la idea, el viernes 20 de agosto del 2010, en el diario La Tercera, Bizama afirmaba que, cito: Estrellas Muertas es una novela de fantasma, pero es la única realista que he escrito. Termino la cita. Ahora bien, si pensamos en el concepto de fantasma, no es posible dejar de referirse a Todorov y la literatura fantástica, pues el fantasma es aquel ente que une dos realidades o mundos, en el de los vivos y el de los muertos. Sería entonces aquel elemento fantástico que haría permeable aquella membrana que separa los dos mundos posibles. Sin embargo, la Javiera es un personaje de carne y hueso que también cumple con la función de fantasma. Nos une a un escenario de guerra que nunca viviremos, tal como lo señala la mujer del café. Cito: había terminado la década anterior y se había borrado todo peligro, obligados a rendirle tributo al fuego, a escuchar las historias de guerra de otro, porque eso sería lo único que tendríamos y nos dejarían conservar las historias de las batallas ajenas, dijo ella. Terminó la cita. Este es el escenario que nosotros vivimos hoy en día, junto a los hijos de los desaparecidos, o aquellas y aquellos que vuelven a poblar los espacios que en su momento les fue arrebatado, y que nosotros vemos desde la distancia de los años, mostrándonos de esta manera la decadencia de los 90. En este sentido, es que veo en la novela de Bizama un nuevo Comala, haciendo referencia a este pueblo de Valtrufo, donde todos están muertos. El autor, frente a la pregunta, en una entrevista de La Tercera, de si Estrella Muerta era la novela sobre los 90, él responde, cito: es sobre la ciudad de los 90, que puede ser Valparaíso u otra, en un lugar donde se siente la resaca de la revolución que nunca llegó, un pueblo fantasma, habitado por fantasmas, hablando con fantasmas, y como ellos se relacionan y se estrellan. Termino la cita. La novela es un golpe de agua fría para una generación como la nuestra. Nosotros solo vivimos las réplicas del terremoto, aunque en el liceo soñábamos, como dicen los miserables, ¿verdad?, con ver sus hermosas casas ardiendo con su fuego, o a sus perros guardianes tirados por el suelo, ¿verdad? O como la canción de Mauricio Redolet, en esos tiempos de liceanos que éramos jóvenes, que le rompíamos las antenas a los autos de los chanchos. Nosotros solo vimos eso, una rabia transmitida en la leche materna, pues nunca peleamos esa guerra, y esto será, y muchas veces nos hemos tocado vivir nuestra condena. ¿Cuántas veces hemos escuchado: tú no puedes opinar porque no viviste la dictadura? Bueno, pero enfrente de nosotros se pasean a diario los fantasmas de Bizama. Frente a esto, Rodrigo Hidalgo, en el declinio del 15 de agosto del 2010, dirá, cito: con este tipo de historia y con el paso del tiempo he ido afirmando mi convicción sobre algo que tú mencionas muy claramente. Uno forma parte de la generación de la resaca, tiene amigos cercanos o conocidos que estuvieron en llamas, y yo al menos agradezco haber sido de los que solo respiraron las cenizas. Eso no me libera de este desánimo dieciochero, de esa tristeza y rabia de joven combatiente. La derrota me invade cada vez que constato cómo la caída del muro de Berlín y el final de las utopías convirtieron a algunos seres humanos hermosos en cualquier cosa. Termino la cita. 5 minutos. La Javiera es el reflejo de los que fueron hermosos alguna vez fue bonita. En los años 90 dejará de serlo definitivamente. Marchita por la tortura y el exilio de los 80. Todo sale mal. Pésimo con su pareja, que es mucho menor que ella. Se hunden en la decadencia, se pierden las utopías, y en esta generación posmoderna, que tanto se nos tilda de eso, ¿verdad?, se pierden las ideologías. La Javiera y su novio se hunden en la historia del puerto, y al final ella termina presa. La historia de la pareja que recuerda a la Javiera es la historia de otro tipo de testigo. Estamos en presencia de otros relatos, testimonios, usa la palabra que no tiene nada que ver, pero somos testigos, ¿verdad?, de post-dictadura, testigos de una transición hacia ningún lado. Arrendé, y cito aquí, arrendé película, pero no terminé ninguna. Me había olvidado del futuro. El futuro había salido corriendo, se había evaporado. A mitad de los 90 en Chile no había futuro alguno, a comienzos de la era de Frei Jr., con Pinochet vivo, todo era marasmo, el aburrimiento de días iguales a otro. Termino la cita. Algunas consideraciones finales. El propósito de este trabajo era reflexionar sobre los fantasmas de este comando llamado Chile, a partir de estas dos novelas. Mirar y mirarme en esta generación que solo hace unos años comenzó a hacer preguntas. La generación del come y calla. En la página 114 de la novela de Zambra, Claudia recuerda la broma del come y calla. Cada vez que veía un plato de comida nuevo que no identificaba, preguntaba qué era. Y como respuesta recibía eso, come y calla. En esa época de niños era mejor no hacer preguntas.
pues solo se podía obtener como respuesta un comicaya. Claudia ahora comienza a comprender su historia familiar de cambios de nombres de padres ausentes. La década de los 90 fue el tiempo de las preguntas, piensa Claudia. Pienso que ellos vivieron esa época, la del comicaya. Ahora los 90 era la época de las preguntas, y se sentaba horas a conversar con su padre, buscando un lugar, su propio lugar en la historia. Cito, el pasado nunca deja de doler, pero podemos ayudarlo a encontrar un lugar distinto. Termino la cita. A modo de reflexión final, vale la pena poner de manifiesto ciertos cuidados. En primer lugar, siguiendo a Diamond y la metaficción, el enunciado en que se apoya la reflexibilidad funciona por lo menos en dos niveles: el del relato, donde continúa significando lo mismo que cualquier otro, y el del relato, donde entra en calidad de elemento de una metasignificación, merced a la cual el relato puede tomarse a sí mismo como tema, tal como vemos en la novela de Zambra. Aquí se cuenta una historia sencilla y dolorosa, pero sin de tomar la escritura como un tema propio. El término metaficción historiográfica, otro término que uso patuamente porque no tiene que ver con esto, el término metaficción historiográfica fue acuñado por Linda Hutchins para referirse a construcciones ambivalentes propias del postmodernismo. Son textos cuyo referente es real, pero que al momento de contar destaca su condición de artificio. Estas obras tienen un fuerte carácter crítico a la hora de abordar los temas históricos, incluso lleva a que algunos escritores inventen personajes con el fin de lograr de mejor forma el cometido revisionista y crítico de los hechos históricos. Estas características, según Joan Olesa, son propias de las generaciones de escritores, de las nuevas generaciones de escritores, un afán por contar, saber indagar. Todas estas consideraciones han llevado a la problematización del género novela, ya que no mantienen claros los límites entre la realidad y la irrealidad, rasgo característico de la novela de corte postmoderno, que lleva al escritor a mirar su pasado y presente desde la literatura. Quizás el término metaficción historiográfica no calza del todo perfecto en estas novelas como la de Zambra, pero claramente posee algunos de estos rasgos. Nos encontramos con un narrador autodiegético que problematiza los límites de la literatura. Por último, el cambio, ¿verdad?, al universo de la posmodernidad que se mencionó en un comienzo, conlleva, a mi modo de pensar, a realizar nuevos desafíos y plantearse nuevas metodologías de análisis literario en el que se incluyan todos los ámbitos del hombre, la filosofía, la historia y la literatura. Es necesario avanzar hacia los estudios culturales e interdisciplinarios como este congreso. Quiero terminar estos pensamientos con una cita de Joan Olesa. Desde mi cueva, la literatura corre a reunirse con la filosofía, con la historia, con el arte de una época, con la comunidad o grupo social, y allí danza junto a su autor, su trayectoria intelectual, sus expectativas y experiencias personales, sus posiciones ideológicas, y junto con sus lectores en una celebración en que la belleza comparte el culto con la verdad y con la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Venezuela. Ahora vendrá la jornada de preguntas, breve preguntas, y luego de este habrá un pequeño espacio para que puedan cada uno de los exponentes dar algunos detalles de su ponencia que no pudieron leer o aludir a alguna de las ponencias del otro expositor. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida al profesor Edwin. Va marcada en realidad no sé si llamarle ucronía o diacronía, porque se forman como dos realidades alternas. Y ucronía sería como el tiempo perfecto en ese sentido. La pregunta que quería hacerle va marcada en el proyecto del gobierno de Allende, porque vemos que en la novela 5 del escritor Jorge Baradit, la conclusión que se hace es de una u otra forma extraordinaria, en el sentido de que se termina durante toda la novela haciendo una relación fantástica con golems, alquimistas, etcétera, etcétera, etcétera. Parte diciendo que el antagonista de la novela, que sería Pinochet, es amigo del presidente Salvador Allende, y por lo mismo el golpe de Estado no se produce. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado con la postura de seguir el gobierno de Salvador Allende, teniendo en consideración el programa de gobierno, teniendo en consideración que el 5 es un final alternativo de manera fantástica? Eso, en su consideración, por lo que hablábamos anteriormente, pasado el 11 de septiembre, de que sí había realmente un programa del gobierno de Salvador Allende en cuanto a los libros y a la cultura en sí.
sea, que me refiera a qué habría pasado con la cultura si no hubiera ocurrido el golpe. Bien, vamos a hacer un poco de ficción en este sentido. No, en relación a la realidad que uno conoce a través de la literatura, evidentemente. El proyecto literario, lo que se estaba produciendo en ese instante en Chile era muy interesante. Fundamentalmente por los jóvenes escritores que hoy día ya son viejos autores. Yo nombré delante a Paul Delaton y a Antonio Skármeta, que son como los más emblemáticos hasta el día de hoy, porque han seguido su producción literaria. Había una literatura de carácter, como dije ahí delante, vitalista. El que habla en ese momento, ciertamente que era un joven estudiante como ustedes, de tal modo que la literatura que se estaba produciendo en ese instante era una literatura que a mí me llegaba profundamente. Por ejemplo, recuerdo, no sé, el entusiasmo de Paul Delaton, o esa colección de cuentos de Skármeta que se llama Desnudo en el Tejado, o El Ciclista San Cristóbal. O sea, eran relatos que a uno como joven le llamaba mucho la atención, porque estaban las realidades propias de la época insertas en esa discursividad. Ahora, evidentemente que también la cultura tenía un registro particular en ese gobierno. Y el registro particular estaba dado, a pesar de que hoy día ya se mitificó el tema, el de la editorial Quimantú. Porque la editorial Quimantú lo que pretendió fue efectivamente que la masa, diríamos, de lectores, aquellos que no tenían acceso a la posibilidad de tener un libro, lo pudieran, digo, tener y leer. Y cuando uno ve entonces que los títulos de las colecciones son emblemáticas, por ejemplo, Quimantú para todos, y tú revisas hoy en día la nómina de autores que se publicaron ahí, eran autores relevantes de la literatura chilena, hispanoamericana y también de la universal. O la colección de minilibros Quimantú digo, que le permitían entonces a uno ir incrementando el tema lector. Ahora, dentro del contexto general de la cultura, no hay que olvidar que en lo relativo, por ejemplo, a la música, había también un proyecto, diríamos, de promoción de una música propiamente chilena y que diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque en realidad lo que se pretendía era dar cuenta del proceso digo, de cambio que había traído el gobierno de Allende. Si el gobierno de Allende era una revolución, pero se encontró con una contrarrevolución, que es la que va y que además se transformó en revolución, además, la de Pinochet. Entonces, por eso que cuando los estudios académicos hablan de que hubo no solamente un quiebre institucional, sino que hubo un quiebre en la, diríamos, en la estructura de la cultura, uno ciertamente que está también de acuerdo. O sea, como te digo, la diáspora de escritores y de escritoras producidos a raíz del golpe es grande. Droguet, por ejemplo, se quedó en el exilio y no regresó a Chile, nunca. Otros retornaron después de los años 90 y pues bien, ellos hicieron lo necesario para que esta cultura, comillas, popular, volviera, digo, o popular definitivamente, volviera a un origen que tuvo en ese programa de Allende. No sé si el proyecto que recrea la novela aquella haya existido, no tengo idea, probablemente existió, pero parece ser que Fernando Flores por ahí habla en referido a eso.
una reflexión respecto a lo que acabas de contar, respecto a la editorial que mantuvo. Yo quisiera decir a los jóvenes que justamente esa editorial que señala Eddie, que es la editorial del Estado, que tenía un tiraje de miles y miles de volúmenes, se transformó, siguiendo un poco lo que te escuchaba en nuestras conferencias, en quemazón de esos libros. O sea, ese microcámpulo que tú hablas de la nueva oportunidad eran hechos sobre la base de, mayoritariamente, los textos de Quimantú, por supuesto, que se acusaban de ser, qué sé yo, revolucionarios, marxistas, leninistas, como se decía, etc. Eso. Quería preguntarle algo a... Y además eran baratos, y se vendían en los sindicatos, bueno. Y quería preguntarle algo a Claudia. Cuando tú señalas que Tejas Verdes pertenece al género referencial, ¿eso? ¿Tejas Verdes pertenecería a lo que el profesor Morales habla de géneros referenciales? No necesariamente. Ya. Por eso decía que la problemática me llama la atención, porque en términos estrictos, Hernán Valdés nunca pudo escribir nada dentro de Tejas Verdes, era imposible. Sí hay registros de diarios de vida escritos al interior de campos de concentración. Estoy pensando en un diario de vida del pintor Guillermo Núñez. Núñez escribió un diario de vida muy interesante porque no está solo escritura, es un croquis, borradores, en donde está la reflexión gráfica de lo que él va a desarrollar posteriormente ya en el exilio. Pero en el caso de Valdés no es un diario de vida propiamente tal. Lo que resulta interesante es que él apenas es lanzado al exilio, lo estructura como diario de vida. ¿Por qué hacerlo como diario de vida? ¿Por qué registrar tiempo-espacio? Y ahí me gustaría detenerme a propósito. En algún momento Valdés en Tejas Verdes enuncia: no hay memoria del dolor. No hay memoria del dolor. Y no me hago la reflexión, porque yo cerré acá la presentación diciendo esto ayuda a rescatar la memoria del dolor. Los límites de la posibilidad de la escritura dentro de este modelo del diario íntimo, diario de vida, se ven reducidos. Y ahí hay una reflexión metatextual que todavía no, a mí me parece que todavía está dando vuelta. ¿Cómo instalar o reinstalar la memoria de la tortura? No es tan solo la memoria de la dictadura, la memoria de un dispositivo altamente específico, tomando en consideración tal vez lo que Hernán Valdés dijo a propósito de la no inclusión de él en el informe Walech. Él fue bastante crítico desde Alemania al decir: bueno, en el informe Walech no hay nada como lo que yo escribí, o ¿por qué no aparece lo mío incluido en el informe Walech? Parece ser que en Hernán Valdés ya desde 1974, cuando lo publica en España, estaba ya la crítica de decir: bueno, ni siquiera el diario íntimo como modelo me va a servir para poder dejar por escrito lo que es ese proyecto de la memoria del dolor. Gracias. El profesor Eddie Moral, ya que se mencionó la... Ya que se mencionó la editorial Quimantú, yo tuve la posibilidad, bueno, soy un bibliófilo y colecciono esta colección de libros, los chiquititos, los mini libros. Existe toda una mitología respecto a esta editorial. Ahora, más allá de lo romántico o del testimonio, llevándolo al plano actual, ¿cuál es la viabilidad y qué rol jugaría una editorial perteneciente al Estado? Acompañado de eso, del rol de las editoriales independientes que están surgiendo en la actualidad y la importancia para la difusión de la literatura. Eso sería. A ver. Cuando yo me refiero a la editorial Quimantú, lo hago con mucho afecto, ¿no? Ahí la cita que yo nombraba antes, la cortea, no la leí completa. Dice:
La errancia natural del ensayista es en sí misma muchas veces melancólica, llena de claros oscuros. Ya, esa es la final de la cita, llena de claros oscuros, pero es melancólica. En relación a la editorial Kimandú puede aplicarse esa denominación que acabo de darle. Parte de mi experiencia como lector será de Kimandú. Es decir, como te digo, si el año 71, 72 soy alumno universitario, entonces, ¿de qué manera yo accedo a una literatura universal, chilena y hispanoamericana? Si no era a través de los textos que estaban ahí puestos en los kioscos y que costaban menos que una cajetilla de cigarrillo para ese entonces, o una lata de, no era lata, una botella de cerveza. Entonces, parte de mi experiencia lectora, para los jóvenes que están aquí presentes, los más jóvenes, de los más jóvenes, porque ustedes también son jóvenes. Entonces la experiencia lectora mía se incrementó con el tema de poder adquirir, ¿no es cierto?, los textos de Kimandú, los minilibros y también Kimandú para todos. Esos libros forman parte de mi biblioteca hoy en día. Entonces, mirar un libro de Kimandú ha transcurrido 40 años de historia, de hecho te trae una resonancia especial. Entonces una editorial del Estado, o sea el proyecto editorial de Allende, que ha sido muy estudiado también por las personas expertas en el asunto, pienso yo que cumplió una misión esencial: llevar la cultura a el pueblo. Esa es la verdad. Aparte de eso, había evidentemente una serie de otras colecciones que aludían a la necesidad de ir formando ideológicamente al pueblo. O sea, los cuadernos de educación popular, por ejemplo, estaban y están ahí, ¿no? Los que lograron librarse, como dijo recién Adolfo, de la quema que hubo, diríamos, el mismo día del golpe. Entonces, efectivamente a eso yo quería aludir en la cuarta crónica. La cuarta crónica dice escritos con tinta sangre. Es el título de un libro de Eple, de Juan Armando Eple, que son relatos, son mini cuentos relativos. Uno de los apartados del librito tiene que ver con cuentos relativos a la dictadura. Efectivamente, uno de ellos es muy interesante y yo se lo puedo leer porque es brevísimo. Porque la mini escritura tiene esa característica. Dice el narrador acá, reunir tantos libros, estudiar tanto, murmura el ahora ex estudiante, mientras la patrulla deletrea títulos y el jefe dictamina por un dedo, para que vengan de pronto 4 milicos a quemar lo que quieran y todavía cuadrándose con cada veredicto a la orden Cabo Gutenberg. Un minicuento ese, que tiene que ver con la experiencia lectora del propio Eple, que sale al exilio, digo, desde la universidad en la cual él hacía clases. Entonces, volver a una editorial de Estado debería ser, o sea, debería haber una política en ese sentido, de que los libros de ficción o de no ficción lleguen a los lectores, para que Chile sea un país de lectores. Si no se pueden comprar libros, evidentemente que no va a haber nunca lectura. Por más que los profesores de castellano hagamos maravillas dentro del aula, pero si nadie puede acceder al libro, porque el libro es poderoso, tiene un IVA bastante alto, entonces vamos perdiendo lectores cada vez más. Quería agregar como el dato de que, igual, o sea, como lo que decían antes, como para imponer una ideología que había que quemarse los libros, en palabras de Jorge Luis Borges, creo que está el dato así como freak, que
que en México igual todavía existen ese tipo de libros que son puestos por el Estado y que la otra vez veíamos la editorial y que son libros de bastante calidad y que no se pierde más o menos el proyecto que tenía el compañero presidente tiempo atrás. Teniendo en consideración que México igual, a pesar de tener un gobierno de derecha, se mantiene como la tendencia a la cultura. Eso. Ahora sí. Bueno, ahora cerremos la jornada de ponencias con un tiempo para cada uno, si quiere dar alguna declaración de algunos de sus temas. Partiendo por Rodrigo. Bueno, la verdad es que yo no pude hablar mucho sobre quién era Lucinda Ayala, que su teoría del espejo confrontado, relato especular y todo eso que me parecía bastante interesante, Sandra. Solamente me interesaba mostrar que nosotros también tenemos una forma de testimonio que es lo que estamos viviendo ahora como sociedad. Me parece bastante interesante en algún momento Sandra lo dice, novelas cortas que se están gestando en estos momentos y que nos unen en esta forma de los dos mundos posibles, ¿verdad? La dictadura, la pro-dictadura, y eso nos lleva a pensar de que no porque no vivamos golpe no podemos opinar de ello como le pasaba al personaje de la novela de Sandra, ¿verdad? Sino que hay bastante que contar y tenemos bastante que decir la gente, o los escritores jóvenes. Quiero decir que me llama la atención y felicito porque veo acá estudiantes de educación media. Espero que no hayan venido obligados o algo así. Tienen pruebas, pues. No existe ningún título de literatura testimonial directamente relacionado con temas de la tortura, por ejemplo. Y dentro de las publicaciones del 74 hasta el 89-90, yo diría que el fuerte más conflictivo, en el currículum de enseñanza media para lenguaje y comunicación. Sí existe como refilón en historia, lo cual me parece interesante porque todavía queda como lo no dicho, pero que también es valorable a la hora de ver estudiantes acá, porque ya están manejando información y me imagino que más de alguno que va a estar leyendo lo que pasó ahí, porque no es menor los pasajes del relato de la tortura, su textualización y también los efectos. Profesor. Voy a terminar con un cuento de Ebre, ya que estamos en este tema de lo testimonial. A propósito de la sección Las armas y las letras. Las armas y las letras es un tópico de la literatura a partir del siglo XVI en adelante. Ahí se narra cómo un alumno rescata ante el allanamiento de la facultad un preciado libro. Era el Quijote de la Mancha. Quien rescata el libro ciertamente que es Eble, transformado en personaje. Recuerdo uno de esos cursos mal aprovechados de Eugenio Matus. Eugenio Matus era una eminencia como académico en la universidad en la cual él era estudiante. Entonces va probablemente también para muchos de nuestros estudiantes. Recuerdo uno de esos cursos mal aprovechados de Eugenio Matus. Elijo mi ejemplar del Quijote y me prometo que si salimos bien parados de esta, lo buscaré algún día para pedirle que me explique su versión del episodio del barbero y del canónigo, porque también falté a esa clase. Gracias. Bueno, por último, felicitar y agradecer a los exponentes y a los asistentes. Con esto cerramos la mesa de narrativa. Y ahora los invitamos al almuerzo, un pequeño comida, y luego a las 2:10 de la tarde la mesa de dramática y teatro en la Dictadura Militar. Gracias.